Saludos y bienvenidos. Este es el taller número 4 correspondiente a filosofía medieval. Aquí encontraremos principalmente y discutiremos las obras de San Agustín y Santo Tomás, los dos grandes exponentes de casi 1000 años de trabajo filosófico. San Agustín, que aparece aquí en la parte superior de la pantalla, fue el primer gran doctor de la Iglesia, fue considerada la figura intelectual más importante del cristianismo en la primera parte de la filosofía medieval, por su obra que defendía tanto a nivel teórico como práctico a la Iglesia. En la parte derecha también encontramos una figura muy importante, a Santo Tomás de Aquino, que emuló un poco la figura de San Agustín y quizá la superó en importancia, convirtiéndose en el gran doctor de la Iglesia en la segunda parte de esta filosofía medieval, eh, que veremos también en este taller. Vamos a comenzar. Lo primero es una pequeña introducción y para ello entonces hablaremos de las dos partes que componen la filosofía medieval. La primera es la patrística, que debe su nombre a los padres de la Iglesia, ¿sí? Aquellos pensadores religiosos y sacerdotes que inauguraron la Iglesia católica y que la comenzaron a expandir a lo largo de Europa, de Asia y de África. Dentro de este grupo de defensores de la Iglesia y de practicantes de la teología, comienza a filtrarse, comienza a adentrarse el ideal filosófico y la propuesta filosófica de Platón. Por eso la mayoría de los grandes pensadores de la patrística también son neoplatónicos. El ejemplo más importante, como anticipábamos, es San Agustín, cuyo pensamiento se centró en defender a la Iglesia, tanto teórica como prácticamente, y en elaborar la idea de la confesión, la idea del acercamiento a Dios como una relación entre la razón y la fe. En el modelo patrístico, la razón y la fe tienen el mismo peso, la misma importancia y son caminos que llevan del uno al otro. Para encontrarse con Dios, entonces, hay que recorrer ese camino en las dos vías, en los dos sentidos. Pasamos ahora a la segunda parte de la filosofía medieval, que sería la escolástica y que comienza en el siglo IX y llega hasta el siglo XV, a mediados del siglo XV. En esta segunda parte encontramos un estilo que ya no tiene tanto que ver con los padres de la Iglesia, con lo que diríamos los argumentos de autoridad, con la referencia solamente a la Biblia, sino que va a haber un complemento, es la aparición de lo que podríamos llamar las cátedras, la relación entre unos alumnos y un profesor, un docente, quien guía el proceso de acercamiento al conocimiento de Dios, al conocimiento de la filosofía. Aquí encontramos como gran figura a Santo Tomás de Aquino, que recupera otra parte de la filosofía y del pensamiento grecolatino, como es la obra de Aristóteles. No ya Platón, ya no hay neoplatónicos aquí tanto, sino un recogimiento, un redescubrimiento de la obra de Aristóteles, también por una influencia árabe que había llegado a la España, a la zona peninsular en esos siglos. Y un poco por ello
el estilo también va a tener que ver mucho más con la experiencia sensorial y digamos, la innovación aquí será que la filosofía se convierte, como famosamente ponía y escribía Santo Tomás, en la sierva de la fe. La filosofía, la razón comienza entonces a existir solamente como un medio para llegar, para confirmar la fe. Esta sería toda nuestra introducción. Vamos a pasar al resto del taller. Nuestra primera pregunta nos pide que pensemos que cuando Santo Tomás de Aquino nos dice que se percibe un objeto, no se está haciendo una imagen mental de él, entendiendo una imagen mental como una especie de fotografía que se puede grabar en la memoria. De ello, Santo Tomás se puede decir que propone qué exactamente, qué sería qué sería la memoria, cómo llegan a la memoria lo que nosotros llamaríamos recuerdos, que son los recuerdos, si no son imágenes mentales, ¿qué son? Vamos a pensar por un momento y vamos a hacer un ejercicio de cerrar los ojos y recordar algo. Cuando uno hace esto, no puede realmente ver nada. A eso se refiere Santo Tomás. Si tenemos una instancia de ver una planta y luego cerrar los ojos, mirar hacia otra parte, no podemos recordar la planta como una imagen, podemos recordarla más bien como un proceso de la conciencia. Para Santo Tomás esto era, digamos, particularmente interesante en cuanto le daba y dejaba un solo lugar, una sola función a los sentidos, al inicio de, del pensamiento y no más allá. La imagen es solo una puerta por la que entran las sensaciones y los datos, pero no es algo a lo que volvamos para elaborar el conocimiento más abstracto también, ¿no? El conocimiento de las cosas abstractas y de Dios, del intelecto humano, para llegar hasta la fe. En la segunda pregunta se nos cuenta que para Guillermo de Ockham todos los conceptos están referidos a particulares. Los conceptos son nombres generales para lo que existe como particular. La mente humana solo puede representarse unidades, objetos y particulares. Dicho así, según Guillermo de Ockham, ¿qué podríamos conocer? Sería la pregunta. ¿Qué podemos decir sobre conceptos universales como Dios? ¿Qué pasa si no podemos realmente nunca asirlo, captarlo con la conciencia? Sería un problema muy grave y por eso, digamos, por ello, Ockham es llamado el más férreo nominalista de la historia. Él solo creía realmente en que las etiquetas eran, que los conceptos eran como etiquetas, como stickers que les pegamos a los objetos y que son solamente constructos mentales, que no tienen nada que ver con la realidad, son producto de la mente humana. Allí estaría la conclusión.
Naranja. En la pregunta 3 se nos pide que pensemos en que en la Edad Media el nominalismo se opuso al realismo. Y de acuerdo con el nominalismo, los conceptos son nombres universales para las cosas que existen de modo particular. El realismo, en cambio, concibe que los universales sí tienen existencia propia. La concepción agustiniana del lenguaje parte de la idea de que los nombres de los objetos pueden ser explicados repitiendo el nombre mientras se señala el objeto. La concepción agustiniana del lenguaje entonces sería, y la gracia aquí es tener muy en cuenta la definición, el nominalismo, como trabajamos en la pregunta número 2, nos da la posibilidad, aunque nos aleje un poco de ideas como la de Dios, de hacer justamente el proceso que está pidiéndonos Agustín, el proceso del que nos habla la pregunta. Por ello, no hay duda alguna de que es una concepción nominalista. La pregunta 4 nos pide que pensemos que la teoría del conocimiento de Santo Tomás de Aquino establece que lo sensible tiene elementos inteligibles que mueven el intelecto, siendo el intelecto activo la posibilidad de descubrir y aprehender lo que de inteligible tiene la realidad sensible. Por lo tanto, se puede afirmar que para la filosofía escolástica, A. El acto de entender es un proceso inteligible de conocimiento. B. El conocimiento ocupa un segundo lugar respecto al intelecto. C. Lo inteligible es lo que se puede conocer por medio del intelecto. D. El conocimiento sensorial no es puramente intelectual. Aquí tenemos que volver sobre la explicación de la introducción en la que veíamos y, y apreciábamos cómo Santo Tomás de Aquino es el máximo representante de la escolástica y por ello, digamos, responder y tomar sus recomendaciones y su teoría nos puede ayudar a hablar sobre toda la filosofía escolástica. En este caso, Santo Tomás nos está diciendo que los elementos de lo sensible se pueden tomar, se pueden alcanzar, se pueden coger de cierta manera con el intelecto, pero no todos los elementos de lo sensible, solo algunos. Y esos algunos, que esos elementos pocos, es lo que llamamos lo inteligible. Por lo tanto, la respuesta correcta sería que lo inteligible es lo que se puede conocer por medio del intelecto. Un poco de ahí se desprende también su nombre, ¿no? Es aquello que podemos agarrar, aquello que podemos tomar a través de los actos de nuestra mente. En la pregunta 5, en cambio, nos dice que para San Agustín existen unas verdades necesarias e inmutables, las cuales son aprehendidas por la mente de todos los hombres, pero no le pertenecen a ninguno en particular. La presencia de dichas verdades es la que le sirve a San Agustín como punto de partida en la prueba de la existencia de Dios, porque, al estar presente en todos los hombres, deduce que solo un ser omnipresente las pudo crear, porque B es una verdad perfecta que la mente por sí misma no hubiera podido crear y que por el contrario está sometida a ella, o C, porque las verdades inmutables reflejan la esencia de Dios, así como los errores reflejan la esencia de la mente, y D, las verdades eternas están fundadas en el ser y por lo tanto son parte del hombre. Aquí tenemos que recordar que San Agustín es el representante de la patrística, es un neoplatónico y como tal va a acudir a las ideas similares a las de Platón, en las que es muy importante dejar claro que hay unas
dimensiones superiores, unos lugares a los que no puede llegar el intelecto humano, a los que no puede llegar la mente humana, y que no puede, digamos, no se reducen a la mente humana. Muy por el contrario, la mente humana, que es finita, está sometida, está subyugada, está subsumida a ellos, a esos conceptos más grandes. Dios, obviamente, es el concepto más poderoso de todos ellos, es la idea más poderosa digamos, en el lenguaje platónico, y por ello, cuando San Agustín habla de que hay unas verdades necesarias e inmutables y que éstas pueden ser tomadas por la mente de todos los hombres, pero no le pertenecen a ninguno de esos, de estos hombres, obviamente, la respuesta correcta es la A, porque al estar presente en todos los hombres estas ideas, uno puede deducir a partir de, digamos, de la herencia platónica que tiene San Agustín, que solo un ser omnipresente las pudo crear. Y la omnipresencia es una de esas características de Dios, junto con la omnipotencia y la omnisciencia. Dios todo lo puede, todo lo sabe y está en todas partes. Con esto concluimos nuestro trabajo del taller de hoy y podemos dar por terminada el recorrido por la filosofía medieval. Como ustedes ya presenciaron, su gran protagonista fue Dios, la idea de Dios, las preguntas por la existencia de Dios y nuestra relación, la relación de la mente humana con ellas. Muchas gracias.